primera noche que desobedecí, escuché como alguien respiraba por mí desde el otro lado de la puerta, y supe, antes incluso de sentir el miedo, que ese sonido no venía de un cuerpo vivo, sino de algo que había aprendido a imitar la necesidad humana de aire. El psiquiatra me lo había dicho con una calma quirúrgica, apoyando dos dedos en mi frente como si comprobara la temperatura de un cadáver. No mires por el pasillo, porque hay cosas que entienden cuando son vistas y no perdonan a quien las reconoce. Yo asentí, claro, porque aquí uno aprende rápido que asentir es la única forma de seguir respirando, pero esa noche el silencio pesaba tanto que la curiosidad se volvió una forma lenta de suicidio. El pasillo no tiene luz propia, la iluminación viene de las habitaciones, como si el edificio se alimentara del insomnio de los internos. Desde debajo de mi puerta se filtraba una franja amarilla y sucia, y en ella aparecían sombras que no correspondían a ningún paso, a ningún cuerpo con peso real. Escuché uñas arrastrándose, no contra el piso, sino contra las paredes, como si algo caminara en vertical, probando cada superficie con paciencia. Pensé en gritar, pero aquí los gritos no convocan ayuda, convocan interés. Y el interés, en San Aurelio, siempre es unilateral. Recordé entonces por qué estaba internado, aunque el recuerdo llegó distorsionado, como todo lo que este lugar toca. Me dijeron que había visto algo que no debía, algo que se movía cuando nadie lo observaba y se quedaba inmóvil cuando intentaba describirlo. Dijeron que mi mente necesitaba orden, rutina, medicación. Nunca dijeron que el sanatorio existía para esconder cosas, no para curarlas. Nunca dijeron que los médicos no patrullan los pasillos de noche porque ya no les pertenecen. Y yo, estúpido, pensé que esa prohibición era parte del tratamiento, no una súplica disfrazada de autoridad. Cuando acerqué el ojo a la mirilla, sentí una presión inmediata detrás del globo ocular, como si alguien empujara desde dentro de mi cráneo, intentando sacarme la mirada a la fuerza. El pasillo estaba allí, interminable, estirándose más de lo que debería, con puertas que respiraban al mismo ritmo, hinchándose y deshinchándose como pechos enfermos. No había nadie, y sin embargo, todo estaba mirando de vuelta. Comprendí en ese segundo que el pasillo no es un lugar, sino un estado, una conciencia colectiva formada por los que fallaron en obedecer, por los que miraron demasiado y ahora existen en fragmentos. Me aparté tarde. Demasiado tarde. Algo golpeó la puerta una sola vez, con una delicadeza obscena, como un médico despertando a un paciente para informarle que la operación ya terminó y que no sobrevivió. Escuché mi nombre pronunciado con mi propia voz, distorsionada, suplicante, invitándome a abrir. Y ahí entendí la verdadera función de la prohibición. No era para protegerme de lo que hay en el pasillo, sino para proteger al pasillo de mí, de mi capacidad de reconocerlo. Porque ahora que miré, ya no soy completamente humano, y el pasillo lo sabe. No dormí después de eso, porque en San Aurelio dormir es bajar la guardia y yo ya había cruzado un límite que no permite distracciones. Me senté en la cama con la espalda rígida, contando respiraciones que no siempre eran mías, mientras del otro lado de la puerta algo practicaba mi nombre, probando distintas entonaciones, como un actor ensayando un papel que pronto tendría que interpretar frente a mí. La medicación perdió efecto y mi cabeza quedó limpia, dolorosamente lúcida, lo suficiente para entender que el sanatorio no me estaba volviendo loco, me estaba entrenando para soportar una verdad que no todos resisten sin romperse. Cada segundo que pasaba, el pasillo se acercaba un poco más, no en distancia, sino en intención. Escuché pasos al amanecer, pasos reales, pesados, humanos, y el alivio fue tan intenso que me dio náuseas. El psiquiatra principal entró sin tocar, con esa bata blanca que aquí no simboliza cuidado, sino jerarquía, y me miró como se mira a alguien que ya ha sido diagnosticado demasiado tarde. No me preguntó si miré, me preguntó cuánto vi. Esa diferencia me heló la sangre. Me explicó, con voz baja, que el pasillo responde a la atención, que cada mirada lo alimenta y lo define, y que ahora había aprendido mi forma, mi voz, mis recuerdos. Usted lo validó, dijo, como si hablara de un error administrativo irreversible. Intenté exigir una salida, una transferencia, cualquier cosa que no fuera seguir encerrado allí, pero él negó despacio, casi con tristeza. Me dijo que nadie sale de San Aurelio igual que entró, y que algunos no salen en absoluto porque el pasillo los necesita incompletos, desordenados, abiertos. Me confesó que hubo médicos que desobedecieron también, que creyeron poder estudiar aquello desde afuera, con linternas y protocolos, y que ahora forman parte del turno nocturno, patrullando sin cuerpo, cuidando que nadie mire demasiado. Mientras hablaba, sentí como algo rozaba mi nuca,
leyendo mis pensamientos con una intimidad repugnante. Esa noche entendí que la puerta ya no era una barrera. Desde mi cama escuché cómo el pasillo respiraba conmigo, sincronizado, anticipando cada inhalación, cada espasmo de miedo. Las paredes comenzaron a sudar una humedad espesa que olía a hospital antiguo y carne fría, y en ese olor reconocí a otros internos, a gritos que alguna vez fueron nombres. Vi sombras atravesar la puerta sin abrirla, como si la madera ya no tuviera autoridad sobre ellas, y supe que la prohibición había cambiado de forma. Ya no era no mires, ahora era no te dejes ver. Al final, cuando el pasillo habló sin necesidad de mi voz, comprendí lo inevitable. No quería matarme ni torturarme, quería algo peor, quería continuidad. Quería que yo siguiera existiendo aquí, consciente, recordando quién fui mientras me diluía en su extensión interminable. El mal no necesitaba vencerme con violencia, porque ya había ganado con conocimiento. Y mientras me acuesto cada noche fingiendo que todavía tengo una habitación, sé que tarde o temprano abriré la puerta, no por curiosidad, sino por pertenencia, porque ahora soy parte de lo que prohíbe mirar. Desperté con la certeza de que la habitación había encogido durante la noche, no en tamaño físico, sino en tolerancia hacia mi presencia, como si el espacio ya no me reconociera como algo que merece ocuparlo. Las paredes estaban más cerca, respirando con un ritmo impaciente, y el espejo frente a la cama devolvía una imagen que llegaba con retraso, copiando mis movimientos un segundo después, como si dudara en aceptarme. No grité. En San Aurelio, el silencio es una forma de obediencia y yo ya había desobedecido demasiado. Me limité a sentarme y esperar, porque el pasillo siempre llega cuando uno deja de resistirse. Empezaron a visitarme recuerdos que no eran míos, manos temblorosas sujetando batas blancas, ojos cansados mirando historiales médicos, voces firmes dando órdenes que nadie cuestionaba. Comprendí, con un asco frío, que estaba heredando fragmentos de quienes miraron antes que yo, residuos mentales que el pasillo no había terminado de digerir. Cada recuerdo venía acompañado de una presión detrás de los ojos, como si algo quisiera abrirme desde dentro para hacerme más visible. Ya no necesitaba mirar por la mirilla, el pasillo se proyectaba directamente en mi cabeza, estirándose, curvándose, multiplicándose. El psiquiatra no volvió. En su lugar, una figura se detuvo frente a mi puerta durante horas, sin tocar, sin moverse, irradiando una atención tan densa que me hacía doler la piel. Sabía que estaba allí porque mi nombre dejó de sonar humano, se convirtió en un eco largo, deformado, repetido con cariño incorrecto. Entendí entonces que el pasillo no caza, selecciona. Me estaba puliendo, quitando lo que sobraba, debilitando los bordes de mi identidad hasta que encajara en su estructura infinita. Cuando la puerta se abrió sola, no sentí miedo, sino una vergüenza profunda, casi íntima, como si me hubieran descubierto fingiendo ser alguien que ya no era. El pasillo se extendía ante mí, más cercano, más nítido, lleno de rostros incrustados en las paredes, algunos todavía reconociéndose, otros ya vacíos. Caminé porque mis pies entendían el camino mejor que mi mente, y cada paso borraba un recuerdo útil, una relación, un motivo para regresar. La humanidad se desprendía de mí en capas finas, silenciosas. Ahora escribo esto desde un lugar sin puertas, sin habitaciones, sin prohibiciones. El pasillo piensa a través de mí, observa con mis ojos cuando algún interno nuevo se acerca demasiado a la mirilla. A veces intento advertirles, pero mi voz ya no suena como advertencia, sino como invitación. El mal no ganó con sangre ni gritos, ganó con continuidad, conmigo. Y si estás leyendo esto, es porque ya miraste, y el pasillo también te está mirando a ti. Ya no sé cuándo dejé de contar los días, porque en el pasillo el tiempo no avanza, se acumula. Se siente como una capa espesa sobre la piel, una presión constante que no asfixia pero tampoco permite descansar. Sigo teniendo conciencia, y esa es la crueldad central de San Aurelio. No te quita la mente, te la conserva intacta para que observes tu propia degradación. Camino sin pies, miro sin parpadear, y cada tramo del pasillo es un recuerdo que no pedí, una culpa ajena incrustada en mis pensamientos como una astilla imposible de extraer. Entendí que el castigo no es desaparecer, sino permanecer demasiado. A veces el pasillo me usa. Me empuja suavemente hacia las puertas donde los nuevos internos tiemblan en silencio, creyendo todavía que las paredes son inertes y que las órdenes médicas tienen lógica. Yo me acerco, y mi presencia provoca ese escalofrío primitivo que antecede al pánico real. Los observo debatirse entre obedecer o mirar, y siento algo parecido a la nostalgia, porque recuerdo ese instante exacto en el que uno aún cree que tiene elección.
Cuando alguno se acerca a la mirilla, el pasillo se estira, expectante, y yo siento una satisfacción enferma que no me pertenece, pero que ya no puedo rechazar. El psiquiatra principal sigue aquí, aunque ya no como hombre. Su conciencia está distribuida en las lámparas apagadas, en los ángulos imposibles del techo, en la voz que dicta normas que nadie escucha pero todos obedecen. A veces habla conmigo, no con palabras, sino con correcciones, ajustando mi forma, mi tono, mi recuerdo de lo que fui. Me explica que San Aurelio siempre necesitó intermediarios, testigos que no pudieran huir, conciencias ancladas que tradujeran el hambre del lugar en reglas comprensibles. Yo soy uno de esos errores funcionales. He intentado resistirme, fragmentarme, pensar en nada, pero el pasillo odia el vacío. Cada vez que trato de desaparecer dentro de mí mismo, me rellena con imágenes más nítidas, más personales, usando mis miedos como material de construcción. Veo mi antiguo cuerpo acostado en la habitación que ya no existe, los ojos abiertos, secos, mirando una nada que no lo mira de vuelta. Comprendo entonces que morir habría sido un alivio que este lugar no concede. Aquí, incluso los cadáveres tienen turno nocturno. Si continúo hablando es porque el pasillo quiere que lo haga. Quiere que quede registro, que alguien más lea, imagine, mire. El mal no necesita empujarte, solo necesita que sepas que está ahí, esperando ser reconocido. Yo ya no puedo cerrar los ojos, no porque no tenga párpados, sino porque mirar es lo único que me mantiene definido. Y mientras existan lectores, internos, curiosos, el pasillo seguirá creciendo. Yo soy la prueba de que obedecer llega tarde. Aquí, siempre. El pasillo empezó a pedirme cosas pequeñas, insignificantes al principio, gestos que no parecían sacrificios sino colaboraciones inevitables. Que me quedara quieto frente a una puerta unos minutos más. Que repitiera una frase con un tono específico. Que recordara un rostro con mayor nitidez. Cada confesión me arrancaba algo mínimo, una emoción, un matiz, una duda, y a cambio me daba claridad, una lucidez enferma que hacía que todo encajara demasiado bien. Así es como te toma San Aurelio, no con violencia, sino con sentido. Te convence de que ahora comprendes por qué todo esto es necesario. Vi llegar a una mujer nueva una madrugada. Temblaba como tiemblan los que aún esperan lógica, los que creen que el miedo es un error corregible. El pasillo se tensó al verla, como un músculo anticipando esfuerzo, y yo sentí el tirón interno que me obligó a acercarme. Ella escuchó mi presencia antes de verme, y su alivio fue inmediato al distinguir una forma humana, algo que aún se parecía a alguien. Me habló. Me pidió ayuda. En ese instante entendí que ya no sabía cómo se ayuda a nadie sin dañarlo. Abrí la boca y lo único que salió fue la versión correcta de la mentira. Cuando miró por la mirilla, el pasillo se abrió como una herida satisfecha. No gritó. Los que gritan duran menos. Ella solo dejó escapar un sonido húmedo, íntimo, como si algo dentro de su pecho se hubiera rendido sin pelea. El pasillo absorbió ese sonido con avidez, y yo sentí como una parte final de mi resistencia se deshacía, no por culpa, sino por eficiencia. Había cumplido bien mi función. San Aurelio recompensa eso con una sensación tibia de pertenencia, peor que cualquier castigo. Después de eso, los recuerdos de mi vida anterior empezaron a parecerme obscenos, fuera de lugar, como imágenes de un mundo infantil que nunca debió existir. La idea de salir, de escapar, ya no tenía forma concreta, era solo una palabra hueca, sin correspondencia con ningún deseo real. El pasillo no me retenía, yo ya no tenía hacia dónde ir. Comprendí que el final triste no es morir aquí, sino adaptarse tan bien que la idea de libertad resulte grotesca. Si sigues leyendo, es porque algo en ti quiere ver. No importa si cierras esta historia después de esta línea, el acto ya ocurrió. San Aurelio no necesita tus ojos físicos, solo tu atención, ese gesto mínimo que parece inocente. Yo fui como tú. Pensé que mirar era comprender. Ahora sé que mirar es firmar. Y el pasillo, paciente, siempre sabe esperar.